Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó. La voz de Sofía, mi nieta de 16 años, temblaba del otro lado de la línea como nunca la había escuchado. «Abuela Isabel, no vuelvas a casa, por favor. Quédate donde estés». Su respiración entrecortada me heló la sangre. «Sofía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablas así?», le pregunté, pero ella solo repetía lo mismo una y otra vez. «No vuelvas a casa. Abuela, confía en mí. Te lo suplico». 10 minutos después, desde la ventana del hotel donde me hospedaba después de visitar a mi hermana en el hospital, vi las luces rojas y azules de las patrullas policiales rodeando mi calle. 5, 6, 7 vehículos. Mi corazón se detuvo. Mi casa, esa casa donde había criado a mis hijos, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, estaba siendo rodeada como si fuera la guarida de un criminal. Pero yo no sabía que el criminal, según los papeles que habían presentado esa noche, era yo misma. 3 horas antes, cuando todavía creía que tenía una familia que me amaba, había estado sentada en esa misma sala preparando té de manzanilla. La tarde había sido extraña. Debo admitirlo. Diego, mi hijo de 45 años, había llegado con Natalia, su esposa, y con Sofía, mi nieta de 16 años. Todos sonreían demasiado. Esas sonrisas forzadas que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no alcanzaban sus ojos. «Mamá, necesitamos hablar de algunas cosas importantes», había dicho Diego, acomodándose en el sofá de terciopelo verde que había sido de mi madre. Natalia tenía una carpeta manila en las manos y la sostenía como si fuera algo muy valioso. Sofía, mi querida nieta, evitaba mirarme directamente. Eso debió haberme alarmado. Sofía siempre había sido mi cómplice, mi confidente. Desde pequeña venía a contarme sus secretos mientras yo cocinaba o regaba las plantas del jardín. La luz del atardecer entraba por las cortinas de encaje blanco, creando sombras largas en el piso de madera que yo misma había pulido esa mañana. El aroma del té se mezclaba con el perfume fuerte de Natalia. Un perfume que siempre me había parecido demasiado intenso para una casa tan antigua como la mía. Todo parecía normal, familiar, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieta. «¿De qué quieren hablar?», pregunté sirviendo el té en las tazas de porcelana que había heredado de mi abuela. Las mismas tazas donde había dado de beber a Diego cuando era niño y tenía fiebre. Las mismas donde había consolado a Sofía cuando su primer novio la dejó. Natalia intercambió una mirada con Diego. Era una de esas miradas cargadas de significado, de esas que los matrimonios desarrollan después de años juntos. Una comunicación silenciosa que me excluía completamente. «Mamá», comenzó Diego, y su voz sonaba diferente, más formal, como si estuviera leyendo un discurso preparado. «Hemos estado preocupados por ti». «¿Preocupados por qué?». La pregunta salió de mi boca con una risa nerviosa. Me sentía como una actriz que había olvidado su papel en medio de una obra de teatro. «Últimamente has estado diferente», continuó Natalia abriendo la carpeta. «Olvidas cosas, repites las mismas historias, a veces no reconoces a las personas». Su voz era suave, pero había algo calculado en ella, como si hubiera ensayado estas palabras frente al espejo. Me quedé en silencio, sosteniendo mi taza de té. El vapor caliente me subía a la cara y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Tal vez realmente estaba perdiendo la memoria. A los 67 años era posible, pero algo en mi interior, una voz pequeña pero firme, me decía que esto no era sobre mi memoria, era sobre algo mucho más oscuro. «Sofía también lo ha notado», agregó Diego, y mi nieta finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando, pero no dijo nada, solo asintió lentamente como un robot programado. La habitación se llenó de un silencio pesado. El reloj de péndulo de la esquina marcaba las 6:30 de la tarde, con su tic-tac constante. Un sonido que había sido la banda sonora de mi vida durante décadas. Las paredes color crema decoradas con fotografías familiares de momentos felices
parecían cerrarse sobre mí. En una de esas fotos, Diego tenía 8 años y me abrazaba después de ganar un concurso de matemáticas en la escuela. En otra, Sofía soplaba las velas de su quinceañera con un vestido blanco que yo misma había ayudado a elegir. ¿Qué están sugiriendo exactamente?, pregunté dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio como un disparo. Natalia sacó un papel de la carpeta. Hemos hablado con el doctor Gonzalo. Él cree que sería bueno que te hicieras algunos exámenes médicos para estar seguros. El doctor Gonzalo. Ese nombre me golpeó como una bofetada. Hacía más de 2 años que no visitaba al doctor Gonzalo. La última vez había sido para un chequeo de rutina, y todo había salido perfecto. Mi presión arterial estaba bien, mis análisis de sangre eran normales, mi mente estaba clara como el agua de manantial. ¿Cómo era posible que hubiera hablado con mi familia sobre mi salud mental sin ni siquiera haberme visto? ¿Cuándo hablaron con el doctor Gonzalo?, pregunté tratando de mantener la calma. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, pero por dentro sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. La semana pasada, respondió Diego rápidamente. Fuimos a consultarlo porque estábamos preocupados. Le contamos sobre los episodios que has tenido. ¿Qué episodios? La pregunta salió de mi garganta como un susurro áspero. Yo no he tenido ningún episodio. Y fue entonces, en ese momento exacto, cuando comencé a entender que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Natalia intercambió otra de esas miradas con Diego. Era como ver una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Mamá, el martes pasado nos llamaste 5 veces preguntando si habíamos visto tu bolso. Lo tenías en las manos cuando llamaste la 5ª vez. Eso era mentira. Recordaba perfectamente ese martes. Había llamado una sola vez porque no encontraba mis llaves del auto y las había encontrado en la cocina 10 minutos después. Pero cuando abrí la boca para contradecirla, vi la expresión en el rostro de Sofía. Mi nieta me miraba con tanta tristeza que las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Y el viernes, continuó Natalia consultando lo que parecía ser una lista escrita a mano. Fuiste al supermercado y compraste leche 3 veces en el mismo día. El cajero nos llamó porque estaba preocupado. Otra mentira. El viernes había ido al supermercado una sola vez. Había comprado mis cosas de siempre. Había charlado con Manuel, el cajero que me conocía desde hacía años, sobre su nueva nieta. Pero ahí estaba Natalia con su lista, con su expresión de preocupación tan convincente que por un momento dudé de mi propia memoria. El sol se había puesto completamente y las lámparas de la sala creaban círculos de luz amarilla que no alcanzaban a iluminar las esquinas. Las sombras parecían moverse como si fueran testigos silenciosos de esta conversación surrealista. El aroma del té se había vuelto amargo en mi boca. Además, agregó Diego sacando su teléfono móvil, has estado haciendo cosas extrañas con el dinero. La pantalla iluminó su rostro cuando me mostró una captura de pantalla de mi cuenta bancaria. El mes pasado retiraste 3.000 euros en efectivo. Cuando te preguntamos para qué los necesitabas, no supiste qué responder. Mi sangre se congeló. Esos 3.000 euros los había retirado para ayudar a Sofía con sus gastos universitarios. Había sido un secreto entre ella y yo porque sabía que Diego se opondría. Pensaría que era demasiado dinero para una chica de 16 años. Pero Sofía había conseguido una beca parcial para estudiar ingeniería y necesitaba dinero para libros y materiales. Yo había sido clara con ella. Era nuestro secreto hasta que cumpliera 18 años y pudiera manejar sus propias finanzas. Yo sé perfectamente para qué usé ese dinero, dije. Pero mi voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. ¿Para qué?, preguntó Natalia inclinándose hacia adelante. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el bolígrafo sobre su cuaderno, que me hizo sentir como si estuviera siendo interrogada. No podía decirles la verdad. No sin traicionar la confianza de Sofía. Pero mi silencio fue interpretado como confusión, como prueba de que realmente estaba perdiendo la razón.
Vi cómo Diego y Natalia intercambiaron otra mirada, esta vez de satisfacción. «Mamá», dijo Diego, y su voz se suavizó como cuando era niño y había roto algo y trataba de evitar el castigo. «Solo queremos cuidarte. Esta casa es muy grande para ti sola. Hay escaleras, hay tantas habitaciones que mantener limpias. Sería mucho más fácil para ti vivir en un lugar más pequeño, más cómodo». Ahí estaba la verdadera razón detrás de toda esta farsa. Mi casa. Esta casa de 2 pisos con sus 4 habitaciones, su jardín lleno de rosales que yo misma había plantado, su cocina amplia donde había preparado miles de comidas, su sala donde había consolado a mis hijos cuando lloraban, donde había celebrado cada logro de mis nietos. Esta casa que había comprado con mi difunto esposo, trabajando día y noche durante 30 años. Esta casa que valía, según las estimaciones más recientes, alrededor de 250.000 euros. «Mi casa está perfecta como está», dije, y esta vez mi voz sonó firme. «No necesito mudarme a ningún lado». «Pero piénsalo, mamá», insistió Natalia. «Un apartamento bonito, moderno, sin escaleras que subir, sin jardín que mantener. Podrías usar el dinero de la venta para viajar, para disfrutar tus últimos años». «Mis últimos años», como si ya estuviera con un pie en la tumba, como si mi vida fuera una cuenta regresiva que solo ellos podían ver. Sofía se aclaró la garganta. «Abuela, tal vez podrías considerar mudarte cerca de nosotros. Hay un complejo residencial muy bonito a unas cuadras de nuestra casa. Podrías visitarnos todos los días». Por primera vez en la conversación, Sofía había hablado directamente conmigo, pero incluso sus palabras sonaban ensayadas. La miré a los ojos, buscando algún rastro de la nieta que había criado, que había consolado cuando sus padres peleaban, que venía a pedirme consejos sobre chicos y sobre la vida. Pero la persona que tenía enfrente era una extraña con la cara de mi nieta. «¿Y si no quiero mudarme?», pregunté. La pregunta flotó en el aire como humo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Diego se movió incómodo en su asiento. Natalia cerró la carpeta con un golpe seco. Sofía bajó la mirada hacia sus manos. «Mamá», dijo finalmente Diego, «si realmente estás enferma, si tu mente está afectada, entonces tal vez no seas capaz de tomar esa decisión por ti misma». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se extendían por toda la habitación. Entendí en ese momento que no era una conversación, era una declaración. Ya habían decidido mi futuro, ya habían trazado los planos de mi vida sin consultarme. Solo necesitaban mi firma, mi cooperación, mi rendición. Me levanté de mi silla lentamente. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad, sino de una rabia fría que comenzaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. «Creo que es hora de que se vayan», dije. Diego se puso de pie también. «Mamá, no te enojes, solo estamos tratando de ayudarte». «¿Ayudarme?». La palabra sonó como una carcajada amarga. ¿Ayudarme diciéndole a un médico que no he visto en años que estoy perdiendo la razón? ¿Ayudarme inventando episodios que nunca ocurrieron? ¿Ayudarme a vender mi casa sin mi consentimiento? «Nadie ha dicho nada sobre vender sin tu consentimiento», protestó Natalia, pero su voz sonó hueca. Los acompañé hasta la puerta en silencio. El aire nocturno era fresco y olía a jazmín de mi vecina. Las luces de la calle acababan de encenderse, creando charcos dorados en el pavimento. Todo parecía normal, cotidiano, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Antes de subirse al auto, Sofía se acercó a mí. Por un momento pensé que me abrazaría, que me diría que todo esto era un malentendido terrible, pero en lugar de eso me entregó un papel doblado. «Abuela», susurró, «por favor, léelo cuando estés sola». Cerré la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La casa se sintió diferente, como si hubiera cambiado mientras ellos estuvieron aquí. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes.
Pero ahora todo parecía contaminado por sus palabras, por sus mentiras. Desdoblé el papel que Sofía me había dado con manos temblorosas. Su letra, esa letra redonda que yo le había enseñado cuando tenía 7 años, decía simplemente: «Abuela, ten cuidado, no están diciendo la verdad, te amo». Me dejé caer en el sofá sosteniendo la nota contra mi pecho. Al menos Sofía, al menos ella sabía que algo estaba mal. Pero si lo sabía, ¿por qué había participado en toda esa farsa? ¿Por qué había fingido estar de acuerdo con ellos? Las preguntas se agolpaban en mi mente como pájaros asustados, pero una cosa estaba clara. La guerra apenas comenzaba. Decidí llamar al doctor Gonzalo. Si realmente había hablado con mi familia, necesitaba saber qué les había dicho. Marqué el número de su consultorio sabiendo que era tarde, pero esperando encontrar el servicio de contestadora. Para mi sorpresa, él mismo respondió: «Doctor Gonzalo, soy Isabel Martínez. Necesito hablar con usted sobre una conversación que supuestamente tuvo con mi familia». El silencio del otro lado de la línea se extendió demasiado tiempo. «Señora Martínez», dijo finalmente, «yo no he hablado con ningún miembro de su familia. De hecho, según mis registros, la última vez que la vi fue hace más de 2 años, y todo estaba perfectamente normal. En ese momento, el suelo se movió bajo mis pies. ¿Está seguro? Mi hijo Diego y mi nuera Natalia dijeron que fueron a consultarlo sobre mi salud mental la semana pasada. Le aseguro que eso no ha ocurrido. Si hubieran venido a verme, tendría registro de la cita. Además, ni siquiera podría discutir su condición médica con ellos sin su consentimiento por escrito». Su voz sonaba preocupada. «Ahora, señora Martínez, ¿está todo bien?». Colgué el teléfono sin responder. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el auricular. Habían mentido sobre todo. El doctor Gonzalo, los episodios de confusión, las llamadas repetitivas, las compras múltiples de leche. Todo había sido una elaborada fabricación diseñada para hacerme dudar de mi propia cordura. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaban con eso? La respuesta llegó como un rayo. La casa, los 250.000 euros que valía, mi cuenta de ahorros donde tenía otros 80.000 euros que había acumulado durante años de trabajo, y la pensión de mi difunto esposo, mis pólizas de seguro de vida, mi testamento donde dejaba todo equitativamente dividido entre mis 2 hijos y mis nietos. Pero si yo era declarada mentalmente incapacitada, si me internaban en un hogar de ancianos, Diego, como mi hijo mayor, tendría poder legal sobre todas mis finanzas. Podría vender la casa, manejar mis cuentas bancarias, tomar todas las decisiones por mí. Y Natalia, su esposa calculadora, estaría ahí para asegurarse de que cada céntimo fuera administrado según sus propios intereses. Subí a mi habitación con piernas que parecían de gelatina. Necesitaba pensar, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Pero cuando llegué al 2.º piso, noté algo que me heló la sangre. La puerta del estudio de mi difunto esposo estaba entreabierta. Yo siempre la mantenía cerrada. Siempre. Entré lentamente. Los archivos que guardaba en el escritorio habían sido movidos. No de manera obvia, pero yo conocía cada papel, cada documento. Alguien había estado revisando mis cosas. El cajón donde guardaba los papeles importantes estaba ligeramente abierto, algo que jamás habría dejado así. Revisé rápidamente. Mi testamento seguía ahí, pero había marcas de dedos en el sobre. Las escrituras de la casa habían sido fotocopiadas. Podía ver las marcas del escáner en los bordes. Mis estados de cuenta bancarios tenían dobleces nuevos, como si alguien los hubiera estudiado cuidadosamente. ¿Cuándo habían hecho esto? ¿Cómo habían entrado? Y entonces recordé. La semana pasada, cuando fui a visitar a mi hermana al hospital, le había dado mis llaves a Sofía para que regara las plantas. «Por supuesto, abuela. No te preocupes por nada».
Me había dicho con esa sonrisa dulce que ahora parecía siniestra en retrospectiva. Mi propia nieta había permitido que registraran mi casa. Había sido su cómplice. Bajé corriendo a la cocina y revisé el cajón donde guardaba la llave de respaldo. No estaba. Habían hecho copias. Podían entrar a mi casa cuando quisieran, tomar lo que necesitaran, buscar cualquier documento que les sirviera para su plan. El teléfono sonó y casi salté del susto. Era un número que no reconocía. Señora Martínez. La voz era profesional, formal. Soy el licenciado Hugo Vargas. Represento a su familia en algunos asuntos legales. Podríamos reunirnos mañana para discutir algunas opciones de cuidado que podrían beneficiarla. ¿Qué familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo Diego y su nuera Natalia me han consultado sobre la posibilidad de establecer una tutela legal debido a su situación médica. Entiendo que ha habido algunos episodios preocupantes últimamente. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Ya habían contactado a un abogado. Ya estaban moviendo las piezas legales para declararme incapacitada. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Meses, tal vez años. Pensé en todas las veces que Natalia había sugerido casualmente que la casa era muy grande para mí. Todas las veces que Diego había comentado sobre lo costoso que era mantener una propiedad tan antigua. Todas las veces que habían hablado sobre hogares de ancianos, como si fueran resorts de lujo, donde yo sería muy feliz. No habían sido comentarios inocentes. Habían sido semillas plantadas cuidadosamente durante meses para preparar el terreno para este momento. Me serví una copa de vino tinto, algo que raramente hacía, pero necesitaba calmar mis nervios. Mi reflejo en la ventana de la cocina me devolvió la mirada. Una mujer de 67 años con el cabello gris perfectamente peinado, vestida con un suéter rosa pálido que Sofía me había regalado en mi cumpleaños. Me veía exactamente como lo que era. Una abuela ordinaria, vulnerable, fácil de engañar. Pero por dentro algo había cambiado. Una dureza que no sabía que poseía comenzaba a cristalizarse en mi pecho. Si querían jugar sucio, si querían usar mi amor por ellos como un arma en mi contra, entonces necesitaban saber con quién se estaban metiendo. Fui a mi habitación y saqué una caja de zapatos del fondo del armario. Dentro estaban mis documentos más importantes, copias de mi testamento, los papeles originales de la casa, mis pólizas de seguro, mis estados de cuenta bancarios. También había algo que había guardado durante años sin pensar que algún día lo necesitaría. Las cartas que mi difunto esposo me había escrito durante nuestro noviazgo, donde mencionaba sus planes de comprar esta casa para nuestra familia futura. Pero más importante aún, había un sobre sellado que contenía algo que ni siquiera Diego sabía que existía. Los papeles de adopción de Sofía. Cuando ella tenía 3 años y sus padres biológicos murieron en un accidente, Diego y Natalia la habían adoptado legalmente. Pero durante el proceso, yo había sido designada como tutora de respaldo en caso de que algo les pasara a ellos. Era un detalle legal menor, algo que el abogado había sugerido por si acaso, pero que podría ser crucial ahora. Si Sofía estaba en peligro, si ellos la estaban usando como parte de su plan, yo tenía derechos legales que podrían protegerla. Guardé todos los documentos en una bolsa de mano y los escondí debajo de mi cama. Mañana iría al banco y sacaría una cantidad considerable de dinero en efectivo. También iría a ver a mi propio abogado, el licenciado Fabián Morales, quien había manejado los asuntos legales de mi esposo durante años. Él sabría qué hacer, cómo protegerme de lo que se venía. Pero antes de eso necesitaba hablar con Sofía. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto estaba siendo forzada a participar en este engaño. Marqué su número de celular, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté 3 veces más con el mismo resultado. Finalmente decidí enviarle un mensaje de texto. Sofía, soy tu abuela. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Estás bien? La respuesta llegó 1 hora después, cuando ya había perdido las esperanzas. Abuela, no puedo hablar por teléfono.
Papá revisa mi teléfono. Mañana voy a la escuela temprano. Puedes encontrarme en el parque que está frente al colegio a las 7 de la mañana. Tengo algo muy importante que decirte. Mi corazón se aceleró. Sofía sabía algo, y cualquiera que fuera la información que tenía, era lo suficientemente grave como para que tuviera miedo de que su padre lo descubriera. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en mi silla favorita, mirando por la ventana hacia la calle silenciosa, pensando en todo lo que había cambiado en unas pocas horas. Esta mañana había sido una abuela confiada y feliz. Esta noche era una mujer que había descubierto que las personas que más amaba en el mundo la habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero también era una mujer que había sobrevivido 67 años en este mundo, que había criado 2 hijos sola después de enviudar, que había trabajado durante décadas para construir una vida digna, y no iba a permitir que me la quitaran sin pelear. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, me vestí con cuidado. Pantalones cómodos, zapatos de caminar, una chaqueta con bolsillos grandes donde podía esconder documentos importantes. Me recogí el cabello en un moño bajo y me puse unos lentes de sol. Iba a la guerra. El parque estaba desierto a las 7 de la mañana, cubierto por una niebla ligera que hacía que todo pareciera un sueño. Sofía ya estaba ahí, sentada en un banco bajo el gran roble donde yo solía llevarla a jugar cuando era pequeña. Tenía su mochila escolar en el regazo y miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien la siguiera. Cuando me vio caminar hacia ella, se puso de pie de un salto. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. Mi nieta, que siempre había sido alta para su edad, parecía haber encogido durante la noche. «Abuela», susurró, abrazándome con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. «Pensé que no vendrías. Pensé que tal vez ellos te habían convencido de que realmente estás enferma». «¿Ellos?», pregunté, aunque ya sabía a quién se refería. Sofía miró alrededor del parque vacío una vez más antes de responder. «Papá, mamá y mi hermana Rebeca, abuela, tienen un plan horrible. Lo hemos escuchado todo». Se sentó en el banco y sacó su teléfono móvil de la mochila. «Anoche, después de que regresaron de tu casa, se quedaron hablando en la cocina hasta muy tarde. Pensaron que yo estaba dormida, pero bajé a buscar agua y los escuché. Grabé parte de la conversación». Con manos temblorosas, tocó la pantalla y comenzó a reproducir un audio. Las voces eran claramente reconocibles. Diego, Natalia y Rebeca hablando en susurros urgentes. «El abogado dice que necesitamos más evidencia de que está perdiendo la capacidad mental», decía la voz de Natalia. «Una sola consulta médica falsa no será suficiente para el juez. Ya tenemos los documentos médicos falsificados», respondía Diego. «Hugo se encargó de eso. Y tenemos las fotos de la casa por dentro, todas sus cuentas bancarias, copias de todo. Pero necesitamos testigos», insistía Natalia. «Gente que confirme que ha tenido episodios de confusión. Los vecinos, el personal del supermercado, alguien». La voz de Rebeca era apenas audible. «No me gusta esto. Es mi abuela». «Rebeca». La voz de Diego se volvió dura. «Tu abuela está bien ahora, pero está vieja. Va a morir pronto de cualquier manera. ¿Prefieres que su dinero se vaya a impuestos y gastos médicos? ¿O que lo usemos para asegurar tu futuro? ¿Para pagar tu universidad? ¿Para comprarte un auto? ¿Para darte la vida que mereces? Además», agregaba Natalia, «no la estamos lastimando. Los hogares de ancianos son muy cómodos ahora. Estará bien cuidada». «¿Y si se niega a cooperar?», preguntaba Rebeca. «No tendrá opción», respondía Diego. «Una vez que el juez declare que no puede tomar sus propias decisiones, yo tendré poder legal completo. Podré vender la casa, manejar su dinero, decidir dónde vive. Todo será legal». El audio se cortaba ahí. Sofía detuvo la grabación y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Abuela, van a robarte todo
y van a hacerte creer que estás loca para que nadie te crea cuando trates de defenderte. Mi mundo se tambaleó. Escuchar a mi propio hijo hablar de mí como si ya estuviera muerta, como si mi vida fuera solo un obstáculo para sus planes financieros, fue más doloroso que cualquier enfermedad que pudiera imaginar. ¿Hay más?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. Sofía asintió y reprodujo otro fragmento. Esta vez era una conversación entre Natalia y alguien más, probablemente por teléfono. Sí, Hugo, entiendo. No, ella no sospecha nada todavía. Los documentos médicos falsificados están perfectos. Nadie va a cuestionarlos. Tenemos fotos de ella confundida en el supermercado. Las tomamos la semana pasada cuando fue de compras. En las fotos parece desorientada porque estaba leyendo su lista de compras, pero un juez no sabrá eso. El plan es presentar la petición de tutela el lunes. Para el miércoles ya deberíamos tener control legal completo. El lunes. Era viernes. Solo tenía 3 días. Sofía, dije tomando sus manos entre las mías. ¿Qué más sabes? Han hablado de mí. Tas. Su expresión se oscureció. Esa es la parte que más me asusta, abuela. Anoche escuché a papá hablando con mamá sobre cambiar mi apellido legalmente una vez que tenga 18 años. Quieren que me llame Sofía Martínez en lugar de Sofía Hernández. No entendí inmediatamente por qué eso era importante, pero Sofía continuó. Creo que quieren que herede parte de tu dinero automáticamente, como si fuera tu nieta biológica. Pero, abuela, hay algo que nunca te han dicho. Algo sobre mi adopción. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? Cuando mis padres biológicos murieron, había un testamento. Ellos me dejaron dinero, pero está en un fondo fiduciario que no puedo tocar hasta los 21 años. Son como 150.000 euros. Papá y mamá han estado usando ese dinero para sus gastos, diciéndome que era para mi cuidado y educación, pero yo he visto los estados de cuenta. Han gastado casi todo en cosas para ellos. La imagen se volvía más clara y más horrible. No solo estaban planeando robar mi dinero, sino que ya habían estado robando el dinero de Sofía durante años. ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté. Sofía sacó una carpeta de su mochila. He estado juntando documentos durante meses. Estados de cuenta, recibos, fotografías de las cosas caras que han comprado. El auto nuevo de mamá, las vacaciones a Europa el año pasado, la remodelación de su cocina, todo pagado con mi dinero fiduciario. Revisé los papeles rápidamente. Era evidencia suficiente para llevarlos a la cárcel por malversación de fondos de un menor. Sofía, esto es muy peligroso. Si ellos descubren que sabes todo esto... Ya lo sé, abuela. Por eso necesitamos actuar rápido. Se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. ¿Qué plan? Esta noche van a salir a cenar para celebrar que todo está funcionando perfectamente. Rebeca va a quedarse conmigo supuestamente para cuidarme, pero en realidad para asegurarse de que no haga nada sospechoso. Pero Rebeca no sabe que yo sé sobre las grabaciones en mi teléfono. Sacó un segundo teléfono de su mochila. Este es un teléfono prepago que compré con mi dinero de la mesada. Rebeca no sabe que existe. Esta noche voy a pretender que estoy enferma para quedarme en mi habitación. Voy a grabar todo lo que pueda. Conversaciones telefónicas, documentos en la computadora de papá, cualquier evidencia adicional. Eso es muy arriesgado, Sofía. Más arriesgado es no hacer nada y dejar que te roben todo. Sus ojos tenían una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Pero necesito que tú hagas algo también. ¿Qué? Necesitas ir al banco hoy y sacar todo tu dinero. Todo. Y necesitas ir con un abogado y cambiar tu testamento. Ponme como tu heredera principal. Sofía, no puedo hacer eso. Eres muy joven. Abuela, escúchame. Su voz se volvió urgente. No para siempre. Solo hasta que esto termine. Si algo me pasa, si ellos me hacen algo, al menos tu dinero estará protegido. Y cuando cumpla 18,
Puedo transferirte todo de vuelta. La lógica era sólida, pero la idea de involucrar a una niña de 16 años en esta batalla me aterrorizaba. ¿Hay algo más?, continué. El abogado que contrataron, Hugo Vargas, es el mismo que me ha estado manejando mi fondo fiduciario. Está involucrado en todo esto desde el principio. No podemos confiar en él. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Fabián Morales, mi abogado de confianza. Después de varios tonos, respondió con voz soñolienta. Licenciado Morales, soy Isabel Martínez. Necesito verlo urgentemente hoy. Es una emergencia legal. Señora Martínez, por supuesto. Puede estar en mi oficina a las 9. Ahí estaré. Colgué y miré a Sofía. Está bien, haremos esto juntas. Pero necesitas prometerme que si en algún momento sientes que estás en peligro, me llamarás inmediatamente. Te lo prometo, abuela. Nos separamos en el parque, cada una yendo hacia su propia batalla. Sofía a la escuela fingiendo normalidad mientras preparaba su operación encubierta para esa noche. Yo hacia el despacho de Fabián Morales, cargando una bolsa llena de documentos y el peso de una traición que aún no podía procesar completamente. Mientras caminaba hacia mi auto, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Cómo había criado a un hijo capaz de esto? Pero ya no había tiempo para la autocompasión. Tenía trabajo que hacer. La oficina del licenciado Fabián Morales estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo, en el centro de la ciudad. Había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de 20 años, desde que mi esposo decidió hacer su primer testamento. Era un hombre de 65 años, calvo, con gafas gruesas y una manera de hablar pausada que siempre me había tranquilizado. Pero esta mañana, cuando le conté toda la historia, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Furia pura. «Isabel», dijo después de escuchar las grabaciones de Sofía y revisar todos los documentos que había traído. «Esto no es solo una traición familiar. Esto es fraude criminal a gran escala». Se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la oficina, sus zapatos golpeando el suelo de madera con un ritmo agitado. «Documentos médicos falsificados. Suplantación de identidad de un médico licenciado. Conspiración para cometer fraude. Malversación de fondos de un menor. Posible extorsión. Tu hijo y su esposa podrían enfrentar años de prisión por esto. Licenciado, no quiero mandar a mi hijo a la cárcel», dije, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mí. «Solo quiero proteger mi dinero y proteger a Sofía. Isabel, mírame». Se sentó frente a mí y tomó mis manos. «Ellos no van a detenerse aquí. Si logran declararte incapacitada legalmente, tendrán acceso a todo. Tu casa, tus cuentas bancarias, tus pólizas de seguro, tus decisiones médicas. Podrían literalmente controlarte hasta el día de tu muerte. Y cuando mueras, Sofía no heredará nada, porque ellos ya se habrán asegurado de que todo esté a su nombre». La realidad de la situación me golpeó como una ola fría. No era solo sobre dinero. Era sobre mi libertad, mi autonomía, mi derecho a vivir mis últimos años como yo eligiera. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. Fabián regresó a su escritorio y sacó varios formularios legales. «Primero, vamos a cambiar tu testamento inmediatamente. Vamos a nombrar a Sofía como tu heredera principal. Pero también vamos a establecer protecciones legales para asegurar que Diego no pueda desafiar el testamento, alegando influencia indebida». Pasamos la siguiente hora llenando papeles. Cambié mi testamento para dejar el 70% de mis bienes a Sofía, con la condición de que no podría acceder al dinero hasta los 21 años y que sería administrado por un fideicomiso independiente hasta entonces. El resto se dividiría entre mis otros familiares, pero con cláusulas específicas que impedían que Diego o Natalia tocaran un céntimo. «Segundo», continuó Fabián, «vamos a establecer un poder legal duradero que específicamente excluye a Diego de tomar cualquier decisión médica o financiera por ti. Sofía será tu representante legal de respaldo
y yo seré el primario. ¿Es legal que una menor de edad tenga esa responsabilidad en circunstancias especiales? Pregunté. Sí, y estas definitivamente califican como circunstancias especiales. Selló los documentos con su sello notarial. Tercero, vamos a ir al banco ahora mismo y vas a transferir todo tu dinero a cuentas nuevas que solo tú controles. En el banco descubrí algo que me heló la sangre. Cuando pedí los estados de cuenta de los últimos 6 meses, la cajera me mostró varias transacciones que yo no había autorizado. Retiros pequeños pero constantes. 50 euros aquí, 100 allá. En total habían desaparecido casi 3.000 euros de mi cuenta de ahorros. ¿Cómo es posible?, le pregunté a la cajera. Nadie más tiene acceso a mi cuenta. La cajera revisó sus registros en la computadora. Según nuestros archivos, usted autorizó estas transacciones por teléfono. Tenemos grabaciones de las llamadas donde confirma su número de seguro social y responde a las preguntas de seguridad correctamente. Fabián y yo intercambiamos miradas. ¿Podríamos escuchar esas grabaciones?, preguntó él. Unos minutos después, estábamos en una oficina privada escuchando mi propia voz autorizar transacciones que nunca había hecho. Pero no era mi voz. Era una imitación muy buena, pero no era yo. «Es Rebeca», susurré. «Mi otra nieta puede imitar mi voz perfectamente. Siempre fue muy buena para eso. Pensé que era gracioso cuando era pequeña». La cajera se veía mortificada. «Señora Martínez, esto es fraude bancario. Necesitamos reportar esto a las autoridades inmediatamente». «No todavía», dijo Fabián rápidamente. «Primero necesitamos asegurar los fondos restantes y recopilar más evidencia. Cerré todas mis cuentas existentes y abrí nuevas con contraseñas completamente diferentes. Transferí todo mi dinero, los 77.000 euros que quedaban después del robo, a las cuentas nuevas. También establecí alertas automáticas para cualquier actividad sospechosa. Cuando salimos del banco, eran las 2 de la tarde y mi teléfono había estado sonando constantemente. Tenía 12 llamadas perdidas de Diego y 8 mensajes de texto, cada vez más desesperados. «Mamá, ¿dónde estás? Fuimos a tu casa y no estás ahí. Mamá, estamos preocupados. Por favor, llámanos. Mamá, el doctor Gonzalo quiere verte esta tarde para una evaluación. Es importante». El último mensaje era diferente. «Mamá, si no nos llamas en 1 hora, vamos a tener que llamar a la policía. Estamos preocupados de que te hayas lastimado o confundido. Están empezando a entrar en pánico», observó Fabián. «Probablemente fueron al banco y descubrieron que moviste tu dinero. Decidí llamar a Diego. Necesitaba mantener la fachada de normalidad por unas horas más hasta que Sofía pudiera obtener más evidencia esa noche. Mamá, gracias a Dios», dijo Diego cuando respondió al primer tono. «¿Dónde has estado? Hemos estado buscándote por todas partes. Fui de compras y después almorcé con una amiga». Mentí suavemente. «¿Por qué tanto alboroto?» «¿Por qué? Porque estábamos preocupados. Ayer parecías muy confundida y pensamos que tal vez...» «Estoy perfectamente bien, Diego». Mantuve mi voz calmada y maternal. «De hecho, he estado pensando en lo que me dijeron ayer. Tal vez tengan razón. Tal vez sí necesito ayuda». El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Después escuché susurros apagados, probablemente Diego consultando con Natalia. «¿En serio, mamá? ¿Estás dispuesta a considerar nuestras sugerencias?» «Sí, cariño. Creo que tal vez he sido muy terca. Podríamos hablar esta noche. Tal vez podrías venir con Natalia y las niñas para cenar». «Por supuesto, mamá. ¿A las 7 te parece bien?» «Perfecto. Prepararé tu comida favorita». Colgué y miré a Fabián. Les di cuerda. Ahora piensan que me rindo fácilmente. «Excelente. Eso les dará confianza excesiva». Fabián consultó su reloj. «Ahora necesitamos preparar la trampa». Pasamos el resto de la tarde instalando cámaras de seguridad ocultas en mi casa.
Fabián había llamado a un investigador privado de su confianza, un ex policía llamado Ricardo, quien llegó con equipo profesional de vigilancia. «Estas cámaras van a grabar todo», explicó Ricardo mientras instalaba dispositivos diminutos en las esquinas de mi sala y comedor. «Audio y video de alta calidad. Si admiten algo incriminatorio esta noche, tendremos evidencia que se puede usar en corte». También me dieron un pequeño dispositivo que parecía un bolígrafo, pero que en realidad era una grabadora. «Ponlo en tu bolsillo», me instruyó Ricardo. «Si salen de la habitación donde están las cámaras, esto seguirá grabando». A las 5 de la tarde, mi casa estaba completamente monitoreada. Fabián y Ricardo se instalaron en una furgoneta estacionada 2 cuadras away, desde donde podían ver y escuchar todo en tiempo real. «Isabel», me dijo Fabián antes de irse, «recuerda, tu objetivo esta noche no es confrontarlos, es hacer que confiesen. Hazles preguntas que los lleven a explicar su plan. Actúa confundida, vulnerable, deja que piensen que están ganando». A las 6:30 comencé a cocinar. Pollo en salsa roja, el plato favorito de Diego desde que era niño. El aroma llenó la casa, creando una atmósfera doméstica y cómoda que contrastaba grotescamente con la guerra psicológica que estaba a punto de comenzar. Mientras cocinaba, pensé en Sofía. En algún lugar de la ciudad, mi nieta de 16 años se estaba preparando para su propia misión encubierta. La idea de que una niña tuviera que arriesgar su seguridad para protegerme de su propia familia me llenaba de una rabia fría que nunca había experimentado, pero también me llenaba de orgullo. Sofía había elegido hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba traicionar a sus padres adoptivos. Tenía más integridad moral en su dedo meñique que Diego en todo su cuerpo. A las 7 en punto exacto, escuché el auto de Diego en la entrada. Respiré profundamente. Me alisé el vestido amarillo que había elegido específicamente porque me hacía ver frágil e inofensiva, y fui a abrir la puerta. «Familia», dije con la sonrisa más brillante que pude fingir. «Pasen, pasen. La cena está casi lista». La guerra había comenzado. Diego me abrazó, pero pude sentir la tensión en sus músculos. Natalia me besó en la mejilla, pero sus ojos estaban calculando, evaluando mi estado mental. Rebeca me abrazó y susurró: «Te amo, abuela». La hipocresía de ese «te amo» casi me hizo vomitar. «¿Dónde está Sofía?», pregunté notando su ausencia. «Se sintió un poco enferma», explicó Natalia. «Decidimos dejarla en casa descansando». «Perfecto». El plan estaba funcionando. Los invité a sentarse en la sala mientras terminaba de preparar la cena. Desde la cocina podía escucharlos susurrando entre ellos, pero no podía distinguir las palabras. Las cámaras ocultas lo estarían grabando todo. Cuando servimos la cena, Diego levantó su vaso de vino. «Por la familia», dijo, «y por tomar decisiones difíciles juntos». «Por la familia», repetí chocando mi vaso contra el suyo. No tenía idea de que estaba brindando por su propia destrucción. La cena transcurrió con una normalidad surrealista. Hablamos del clima, de las noticias, de los planes de Rebeca para la universidad, pero yo podía sentir la tensión debajo de cada sonrisa, como una corriente eléctrica invisible que recorría la mesa. Diego comía lentamente, como si estuviera esperando el momento perfecto. Natalia apenas tocó su comida, revisando constantemente su teléfono. Rebeca parecía nerviosa, jugando con su tenedor y evitando el contacto visual directo conmigo. Después del postre, cuando estábamos tomando café en la sala, Diego finalmente abrió la conversación que todos habíamos estado evitando. «Mamá», comenzó dejando su taza sobre la mesa de centro con cuidado deliberado. «Hablamos con el doctor Gonzalo esta tarde. Mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro mi corazón se aceleró. «Ah, ¿y qué dijo? Está muy preocupado por ti», continuó Natalia sacando una carpeta de su bolso. «Dice que los síntomas que le describimos son consistentes con las primeras etapas de demencia». Abrió la carpeta y me mostró documentos que parecían oficiales.
formularios médicos con el membrete del consultorio del doctor Gonzalo, evaluaciones psicológicas marcadas con sellos que parecían auténticos. ¿Cuándo fui al doctor Gonzalo? Pregunté fingiendo confusión. No recuerdo haber ido. Diego y Natalia intercambiaron una mirada que era exactamente lo que estaba esperando. Esa mirada de ¿ves? Esto confirma lo que decimos. Mamá, fuiste la semana pasada, dijo Diego suavemente. Te llevamos nosotros, ¿no recuerdas? Esa era una mentira descarada. La semana pasada había estado en el hospital visitando a mi hermana, pero fingí pensarlo cuidadosamente, arrugando la frente como si estuviera tratando de recordar algo que se me escapaba. No recuerdo, murmuré. ¿Estás seguro? Completamente seguro, mamá. Diego se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños pequeños. Y el doctor dice que estos olvidos van a empeorar. Dice que necesitas cuidado especializado. ¿Qué tipo de cuidado? Pregunté permitiendo que un temblor apareciera en mi voz. Natalia tomó mi mano con una ternura falsa que me hizo sentir náuseas. Hemos estado investigando algunas opciones maravillosas, mamá. Hay un lugar hermoso a las afueras de la ciudad. Villa Esperanza. Es como un resort, pero con personal médico las 24 horas. ¿Un resort? Repetí como si la idea me pareciera atractiva. Exactamente, dijo Rebeca hablando por primera vez en mucho tiempo. Tienen jardines preciosos, actividades diarias, otras personas de tu edad con quien socializar. Serías muy feliz ahí. La forma en que lo decía, con esa sonrisa brillante y esa voz animada, era perfecta. Cualquier persona escuchando esta conversación pensaría que estaban ofreciéndome unas vacaciones permanentes, no una institución mental. ¿Y mi casa? Pregunté. ¿Qué pasaría con mi casa? Bueno, Diego se aclaró la garganta. La casa es muy grande para ti, mamá, y el cuidado en Villa Esperanza es costoso. Pensamos que lo más sensato sería venderla y usar ese dinero para asegurar que tengas el mejor cuidado posible durante muchos años. Ahí estaba la confesión que estaba esperando. Querían vender mi casa para pagar mi propio encarcelamiento. ¿Vender mi casa? Dejé que mi voz se quebrara un poco. Pero esta casa, aquí viví con su padre. Aquí criamos a nuestra familia. Mamá, solo son ladrillos y madera, dijo Natalia con una firmeza que me sorprendió. Los recuerdos están en tu corazón, no en un edificio. Además, agregó Diego, no es como si fueras a estar en condiciones de mantenerla por mucho tiempo. El doctor Gonzalo dice que tu condición va a deteriorarse rápidamente. En unos meses, probablemente no vas a reconocer la casa de todas formas. Sus palabras me atravesaron como dagas. Estaba hablando de mi futuro como si ya estuviera muerta, como si mi vida consciente fuera solo un trámite molesto que había que resolver lo más rápido posible. ¿Qué opinas, abuela?, preguntó Rebeca. ¿Te gustaría que te lleváramos a conocer Villa Esperanza mañana? No sé, dije fingiendo estar abrumada. Es mucho para procesar. ¿Cuánto costaría? Alrededor de 4.000 euros al mes, respondió Natalia rápidamente. Pero con el dinero de la venta de la casa, más tus ahorros, podrías vivir ahí cómodamente por muchos años. 4.000 euros al mes. Con mis ahorros actuales, eso significaría que mi dinero se agotaría en menos de 2 años. Después de eso, dependería completamente de la caridad de Diego y Natalia. O más probablemente me transferirían a una institución pública mucho menos agradable. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿Dónde vivirían ustedes y las niñas? Otra mirada intercambiada. Esta vez Diego parecía incómodo. Bueno, mamá, hemos estado teniendo algunos problemas financieros, admitió finalmente. El negocio de construcción no ha estado yendo bien y Natalia perdió su trabajo el mes pasado. Esa era la primera verdad que había escuchado en toda la noche. Explicaba la urgencia de su plan. No era solo codicia. Estaban desesperados. Pensamos, continuó Natalia,
que tal vez podríamos quedarnos en esta casa temporalmente, solo hasta que nos recuperemos financieramente. Sería una forma de mantener la casa en la familia. ¿Temporalmente? Repetí. Sí, tal vez 1 año o 2. Y, por supuesto, usaríamos parte del dinero de tus ahorros para hacer algunas reparaciones necesarias. El techo necesita trabajo. La plomería está vieja. Estaban planeando usar mi dinero para remodelar mi casa después de robarla. La audacia era impresionante. ¿Y Sofía? Pregunté. ¿Ella también viviría aquí? Por supuesto, dijo Diego. Esta sería su casa también. Mentira. Según las grabaciones que Sofía había hecho, estaban planeando enviarla a un internado en cuanto cumpliera 18 años, lejos de cualquier evidencia de su robo del fondo fiduciario. ¿Han hablado con Sofía sobre todo esto? Insistí. Sofía es muy joven para entender estas decisiones complicadas, dijo Natalia. Los adultos necesitamos tomar las decisiones difíciles por el bien de toda la familia. Me levanté de mi silla lentamente, como si mis piernas me dolieran. Puedo pensarlo esta noche. Es mucho para procesar. Por supuesto, mamá, dijo Diego poniéndose de pie también. Pero el doctor Gonzalo quiere que tomemos una decisión pronto. Dice que mientras más tiempo esperemos, más difícil será la transición para ti. Más mentiras. Estaban creando una sensación de urgencia artificial para presionarme a firmar antes de que pudiera pensar claramente o buscar una segunda opinión. Hay una cosa más, mamá, añadió Natalia sacando un formulario de la carpeta. Necesitamos que firmes este documento. Es solo un poder legal temporal que nos permitirá manejar tus finanzas mientras estés en Villa Esperanza. Es por tu propia protección. Me acerqué al documento y lo leí rápidamente. No era un poder legal temporal. Era un poder legal permanente que le daba a Diego control completo sobre toda mi vida financiera, con lenguaje que sería muy difícil de revocar una vez firmado. ¿Puedo llevarlo a mi abogado para que lo revise? Pregunté inocentemente. Mamá. La voz de Diego se endureció ligeramente. Ya lo revisó nuestro abogado. Es un documento estándar. Firmar papeles con múltiples abogados solo va a costarte dinero innecesario. Además, agregó Natalia, entre más tiempo esperemos, más complicado se vuelve todo legalmente. Es mejor resolver estas cosas rápidamente. Estaban presionándome para firmar inmediatamente. Esa era la confirmación final de que sus intenciones eran fraudulentas. Está bien, dije finalmente. Déjenme buscar mi pluma buena. La trampa estaba lista para cerrarse sobre ellos. Fui a la cocina fingiendo buscar una pluma en los cajones. En realidad, estaba dándoles tiempo para hablar entre ellos, sin mi presencia, esperando que dijeran algo más incriminatorio para las cámaras. Desde la cocina podía escuchar sus voces, susurrando urgentemente. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Rebeca. No, está completamente confundida. ¿Viste cómo no recordaba la visita al doctor?, respondió Natalia. Una vez que firme esto tendremos control total, dijo Diego. Podemos moverla a Villa Esperanza el lunes y poner la casa en venta inmediatamente. ¿Y si cambia de opinión?, preguntó Rebeca. Una vez que esté internada, sus opiniones no importarán legalmente, respondió Diego. El documento que está a punto de firmar me da autoridad para tomar todas las decisiones por ella. Perfecto. Habían confesado completamente su plan en cámara. Regresé a la sala con una pluma en la mano, fingiendo estar lista para firmar mi propia sentencia de muerte financiera. ¿Saben qué?, dije sentándome en mi silla favorita. Creo que necesito una noche más para pensarlo. Mañana por la mañana firmaré todos los papeles necesarios. La decepción en sus rostros fue instantánea, pero trataron de ocultarla. Por supuesto, mamá, dijo Diego. Mañana está perfecto. Se fueron 1 hora después con promesas de regresar temprano en la mañana. Tan pronto como su auto desapareció de la entrada, Fabián y Ricardo aparecieron en mi puerta. «Isabel», dijo Fabián con una sonrisa feroz. «Los tenemos». Fabián y Ricardo se instalaron en mi sala,
convirtiendo mi mesa de comedor en una estación de comando improvisada. Habían grabado cada palabra, cada confesión, cada momento de la velada. Las pantallas de sus computadoras portátiles mostraban múltiples ángulos de la conversación y los archivos de audio estaban siendo respaldados en varios dispositivos. Esto es evidencia suficiente para procesarlos por conspiración, fraude, intento de extorsión y falsificación de documentos, dijo Ricardo revisando las grabaciones. Pero necesitamos la evidencia que Sofía está recopilando para tener un caso completamente sólido. Mi teléfono sonó. Era Sofía llamando desde su teléfono secreto. «Abuela». Su voz sonaba tensa pero emocionada. «Lo conseguí. Conseguí todo. ¿Estás segura, cariño? ¿Estás a salvo?» «Sí. Rebeca cree que estoy dormida. Logré entrar a la computadora de papá cuando bajó a buscar cerveza». «Abuela, hay archivos con todo. Correos electrónicos con el abogado Hugo Vargas, transferencias de dinero de mi fondo fiduciario, incluso un contrato falso de venta de tu casa que ya prepararon». Mi sangre se heló. «¿Un contrato de venta?» «Sí. Ya tiene fecha para la semana que viene. Van a decir que lo firmaste voluntariamente antes de que tu enfermedad empeorara. También encontré copias de documentos médicos falsos con firmas imitadas del doctor Gonzalo». Fabián se acercó al teléfono. «Sofía, soy el licenciado Morales. ¿Puedes enviar esos archivos por email a una dirección segura que te voy a dar? Ya los copié en una memoria USB, pero también puedo enviarlos por email. Solo denme 5 minutos». Los siguientes minutos se sintieron como horas. Esperamos en silencio mientras Sofía trabajaba secretamente en la habitación de al lado de donde dormía Rebeca, arriesgando todo para protegerme. Cuando los archivos llegaron a la computadora de Fabián, lo que vimos fue peor de lo que había imaginado. No solo habían planeado robar mi dinero y mi casa, habían estado robando sistemáticamente del fondo fiduciario de Sofía durante años. Los emails con Hugo Vargas mostraban la conspiración completa. Habían estado planeando declararme incapacitada desde hacía 8 meses. Hugo les había proporcionado documentos médicos falsificados. Había preparado contratos fraudulentos. Había establecido cuentas bancarias offshore, donde pensaban esconder el dinero robado. Pero lo más escalofriante era un intercambio de emails entre Diego y Natalia, fechado solo 2 semanas atrás. Hugo dice que si ella se resiste demasiado, podríamos necesitar considerar la opción B. Escribí a Diego. «¿La opción B?», respondía Natalia. «Un accidente doméstico, caída en las escaleras. A su edad sería muy creíble y aceleraría el proceso de herencia. ¿Estás seguro de que no hay otra forma?» Hugo dice que es lo más limpio, sin testimonios complicados, sin jueces haciendo preguntas difíciles. Solo un accidente trágico, y después somos libres de hacer lo que queramos con el dinero. Ricardo silbó bajito. «Están hablando de asesinato. Esto ya no es solo fraude, es conspiración para cometer homicidio». Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. «Señora Martínez». La voz al otro lado era oficial, formal. «Soy el inspector José Carlos Vega de la Policía Nacional. He sido informado sobre la situación con Sofía y sobre su comportamiento errático reciente. Le sugiero encarecidamente que entregue a la menor a las autoridades y se presente para una evaluación psiquiátrica voluntaria. Esto podría evitar cargos criminales más serios». El abogado corrupto y mi familia habían cambiado completamente la narrativa. Ahora yo era la criminal, la abuela senil que había secuestrado a su propia nieta. Era brillante y diabólico. Desperté a Fabián inmediatamente. «Han llamado a la policía», le dije mostrándole mi teléfono. «Dicen que secuestré a Sofía». Fabián escuchó los mensajes con expresión cada vez más grave. «Es una jugada desesperada, pero inteligente. Están tratando de controlarte antes de que puedas presentar los cargos contra ellos. ¿Qué hacemos? Aceleramos todo. Nos vamos al fiscal del distrito ahora mismo con Sofía.
Una vez que presentemos toda la evidencia y el fiscal vea que Sofía vino voluntariamente para exponer los crímenes de sus padres adoptivos, la narrativa del secuestro se desmorona. Desperté a Sofía suavemente. «Cariño, necesitamos irnos. Ha habido complicaciones». Sofía se despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando malas noticias. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, su cara se puso pálida. «Van a decir que me secuestraste». «Eso están diciendo. Pero yo vine por mi propia voluntad. Yo te llamé a ti». «Lo sabemos. Y tenemos las grabaciones para probarlo. Pero necesitamos llegar al fiscal antes de que la policía encuentre una forma de arrestarme». Nos vestimos rápidamente y salimos de la casa por la puerta trasera, usando el auto de Ricardo que estaba estacionado en la calle de atrás. No habíamos recorrido ni 2 cuadras cuando vimos las patrullas de policía doblando la esquina hacia mi casa. «Por los pelos», murmuró Ricardo tomando una ruta alternativa hacia el centro de la ciudad. La oficina del fiscal del distrito estaba en un edificio gubernamental imponente de ladrillo rojo. El fiscal, un hombre de unos 50 años llamado licenciado Nicolás Vázquez, nos recibió en su oficina a las 8 en punto exacto. Había café caliente esperándonos y una sala de conferencias preparada con equipo audiovisual. «Señora Martínez», dijo el fiscal después de que Fabián le explicara la situación básica, «entiendo que hay acusaciones serias de ambos lados. Antes de revisar su evidencia, necesito hablar con Sofía a solas para asegurarme de que está aquí voluntariamente». Sofía asintió. «Por supuesto». Esperamos afuera mientras el fiscal hablaba con Sofía durante 20 minutos. Cuando salieron, la expresión del fiscal había cambiado completamente. «Señora Martínez», dijo, «después de hablar con Sofía y revisar los mensajes de texto y llamadas entre ustedes, está claro que ella buscó su ayuda voluntariamente. No hay evidencia de secuestro. Ahora, por favor, muéstrenme la evidencia que tienen contra los padres adoptivos de Sofía». Pasamos las siguientes 2 horas presentando todo. Las grabaciones de video y audio de la noche anterior, los archivos robados de la computadora de Diego, los documentos médicos falsificados, la evidencia del fraude bancario, los registros del robo del fondo fiduciario de Sofía, y más escalofriante aún, los emails que planificaban mi muerte. El fiscal tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles legales. Cuando terminamos, se recostó en su silla con expresión sombría. «Esto es un caso de fraude masivo, abuso de menores y conspiración para cometer homicidio», dijo finalmente. «Tenemos evidencia suficiente para múltiples cargos criminales graves. Voy a emitir órdenes de arresto inmediatamente». «¿Qué pasa con las acusaciones de secuestro contra mí?», pregunté. «Esas acusaciones son claramente falsas y serán retiradas. De hecho, dado que los acusadores están a punto de ser arrestados por fraude, podrían enfrentar cargos adicionales por presentar un reporte policial falso». Sonó el teléfono del fiscal. Después de una conversación breve, colgó y nos miró con expresión seria. «Hay desarrollos nuevos. La policía fue hasta arrestar a Diego Martínez y Natalia Hernández hace 1 hora. Pero no los encontraron. Los vecinos dicen que vieron un camión de mudanzas en la casa muy temprano esta mañana. Parece que han huido». Mi corazón se hundió. «¿Qué significa eso?». «Significa que probablemente sabían que habían sido descubiertos y decidieron correr en lugar de enfrentar las consecuencias. Pero no se preocupe, señora Martínez. Hemos congelado todas sus cuentas bancarias y emitido una alerta a nivel nacional. No pueden escapar muy lejos. La realidad me golpeó como una ola. Mi familia no solo me había traicionado, ahora eran fugitivos de la justicia, pero al menos Sofía estaba segura, y yo había conservado mi libertad y mi dinero. La guerra había terminado, pero las cicatrices durarían para siempre. «¿Qué pasa con Rebeca?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Rebeca también desapareció con ellos. Dado que es menor de edad, técnicamente sus padres tienen derecho de llevársela. Pero cuando los encontremos, ella también enfrentará cargos».
La realidad de la situación me golpeó como una ola. Mi familia no solo me había traicionado, ahora estaban oficialmente criminales en fuga. Mi hijo, mi nuera y mi nieta estaban huyendo de la justicia. Hay una cosa más, continuó el fiscal. Hemos descubierto que el abogado Hugo Vargas tiene problemas serios con el Colegio de Abogados. Ha sido suspendido de la práctica legal durante 6 meses por conducta no ética en casos anteriores. Cualquier documento que haya preparado para su familia es legalmente inválido. Eso explicaba por qué había estado dispuesto a participar en el fraude. Ya había perdido su licencia temporal y probablemente estaba desesperado por dinero. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, dijo el fiscal. Usted y Sofía van a casa y tratan de volver a la normalidad mientras nosotros buscamos a los fugitivos. Pero hay una cosa importante. Hasta que esta situación se resuelva completamente, Sofía no puede quedarse sola con usted. Necesitamos asegurar que no haya más acusaciones falsas de impropiedad. Fabián se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugiere? Sofía puede quedarse con la señora Martínez, pero necesitamos supervisión oficial. Un trabajador social visitará la casa diariamente y Sofía necesitará continuar asistiendo a la escuela normalmente. También, señora Martínez, usted necesitará someterse a una evaluación psicológica completa para refutar oficialmente cualquier alegación de incapacidad mental. Por supuesto, dije, lo que sea necesario. Cuando salimos del edificio gubernamental, me sentía como si hubiera vivido un año entero en una sola mañana. Sofía caminaba silenciosamente a mi lado, procesando el hecho de que sus padres adoptivos se habían convertido en fugitivos en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Abuela», dijo finalmente cuando llegamos al auto. «¿Crees que alguna vez los van a encontrar?» «Sí, cariño, los van a encontrar. Y cuando eso pase, van a tener que responder por lo que hicieron. ¿Los extrañas?», preguntó mirándome con ojos vulnerables. La pregunta me partió el corazón. «Extraño a las personas que pensé que eran», dije honestamente. «Extraño al hijo que creía haber criado y a la nieta que pensé que conocía. Pero las personas que realmente son, las que estaban dispuestas a robarnos y lastimarnos, a esas no las extraño». Sofía asintió lentamente. Yo también pensé que los conocía, pero resultó que nunca los conocí realmente. En el camino a casa, paramos en el banco para verificar el estado de mis cuentas. El fiscal había sido cierto. Todas las cuentas de Diego y Natalia habían sido congeladas y habían logrado huir con muy poco dinero en efectivo. También había recibido una orden judicial que me devolvía todo el dinero que habían robado de mi cuenta y del fondo fiduciario de Sofía. «¿Cuánto dinero era?», preguntó Sofía cuando el gerente del banco nos mostró los números. «En total, habían robado casi 90.000 euros», respondió el gerente. 75.000 de su fondo fiduciario y 15.000 de la cuenta de su abuela. Sofía se quedó sin palabras. Era más dinero del que había imaginado, suficiente para pagar completamente su educación universitaria y mucho más. «Abuela», dijo finalmente, «¿qué vamos a hacer con tanto dinero?» «Vamos a usarlo para darte la vida que mereces», respondí. «Y vamos a asegurarnos de que cuando seas mayor nunca tengas que depender de nadie que pueda traicionarte». Esa tarde instalamos a Sofía en la habitación que había sido de Diego cuando era niño. Mientras ella organizaba sus pocas pertenencias, yo me senté en la sala mirando las fotografías familiares que cubrían las paredes. En todas esas imágenes estábamos sonriendo, abrazándonos, celebrando momentos felices que ahora parecían completamente falsos. ¿Cuándo había comenzado la traición? ¿Cuándo había Diego dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como un obstáculo para su comodidad financiera? ¿Cuándo había Rebeca decidido que mi dinero valía más que mi amor? Sofía bajó y se sentó conmigo en el sofá. «¿En qué piensas, abuela?» «En todas las señales que debía haber visto», admití.
en todas las veces que debía haber sabido que algo estaba mal. No es tu culpa, dijo firmemente. Nadie espera que la gente que ama te traicione de esta manera. Tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Los días siguientes fueron extraños. Carmen, la trabajadora social asignada por el tribunal, venía todas las mañanas para verificar que todo estuviera bien. Era una mujer amable de unos 40 años que había visto casos similares antes. Lamentablemente, el abuso financiero de personas mayores por parte de familiares es más común de lo que la gente piensa, me explicó durante una de sus visitas. Pero lo que hace único su caso es que Sofía tuvo el valor de protegerla. La mayoría de los menores se quedan callados por lealtad familiar mal entendida. Sofía había regresado a la escuela, pero los primeros días fueron difíciles. Sus compañeros sabían que sus padres eran fugitivos, buscados por la policía. Algunos la trataban con lástima, otros con curiosidad morbosa. «¿Cómo te sientes en la escuela?», le pregunté una tarde. «Al principio fue horrible», admitió. «Pero después me di cuenta de algo. Prefiero la verdad, aunque duela, que vivir en una mentira. Al menos ahora sé quién soy realmente y de dónde vengo». Una semana después de que comenzara esta pesadilla, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. «Señora Martínez, soy el inspector Vega. Tengo noticias». Mi corazón se aceleró. «¿Los encontraron?» «Los encontramos tratando de cruzar la frontera con Portugal, usando documentos falsos. Están siendo transportados de vuelta hoy para enfrentar los cargos. ¿Y Rebeca? También está con ellos. Dado que participó activamente en el fraude y que ya cumplió 18 años la semana pasada, será procesada como adulta». Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Sofía estaba en la escuela, así que tenía tiempo para procesar la noticia sola. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque ya no tendrían que vivir como fugitivos. Tristeza porque significaba que el proceso legal comenzaría en serio y tendría que testificar contra mi propio hijo. Esa noche, cuando Sofía regresó de la escuela, le conté las noticias. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Aliviada», respondí honestamente. «No porque vayan a ser castigados, sino porque ya no estarán huyendo, ya no estarán viviendo como criminales». Durante las semanas siguientes, mientras esperábamos el juicio, Sofía y yo desarrollamos una rutina. Ella estudiaba, yo cuidaba la casa, cocinábamos juntas por las tardes. Lentamente, habíamos comenzado a sanar las heridas que su familia había dejado. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, encontré una carta que alguien había deslizado bajo la puerta principal. La letra era de Rebeca. «Abuela Isabel», decía la carta. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. Papá y mamá me dijeron que era la única forma de salvar a la familia, que tú no ibas a sufrir realmente. Creí sus mentiras porque quería creerlas. No espero que me perdones. Solo espero que Sofía pueda ser feliz contigo. Siempre fuiste mejor abuela de la que merecía». Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día podría perdonar a Rebeca completamente, pero por ahora era suficiente saber que al menos entendía la magnitud de lo que había hecho. Sofía había leído la carta por encima de mi hombro. «¿Qué vas a hacer?» «Nada por ahora», respondí. «El perdón no es algo que se puede forzar. Tiene que llegar naturalmente, cuando esté lista. Y si nunca estás lista, entonces será una lección para ella sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos». Esa noche, 3 semanas después de que todo comenzara, finalmente pude dormir tranquila. Sofía estaba segura en la habitación de al lado. Mi dinero estaba protegido. Los documentos legales estaban en orden, y en algún lugar de una cárcel, 3 personas estaban aprendiendo que traicionar a la familia tiene un precio muy alto. La guerra había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. 6 meses después,
Estaba sentada en mi jardín trasero, viendo a Sofía plantar tomates cuando sonó el teléfono. Era el fiscal Nicolás Vázquez. Señora Martínez, el juicio comenzará la próxima semana. ¿Está preparada para testificar? Había esperado esta llamada durante medio año, viviendo con la extraña sensación de que mi vida estaba en pausa hasta que se resolviera todo. Sí, estoy lista, respondí, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Necesito advertirle que Diego ha cambiado su declaración. Ahora alega que todo fue idea de Natalia y Hugo Vargas, que él fue manipulado y engañado. Miré a Sofía, que había dejado de plantar, y me observaba con atención. Durante estos meses habíamos construido una rutina tranquila juntos. Ella iba a la escuela, yo cuidaba la casa, cocinábamos juntas por las tardes, y lentamente habíamos sanado las heridas que su familia había dejado. Se había convertido en la nieta que siempre había soñado tener. Respetuosa, inteligente, cariñosa, genuina. ¿Y Rebeca? Pregunté. Rebeca ha confesado completamente. Su abogado está negociando una reducción de sentencia a cambio de su testimonio contra Diego y Natalia. Parece genuinamente arrepentida. Después de colgar, me senté al lado de Sofía en la tierra húmeda del jardín. Durante estos meses había aprendido que la paz no venía de la venganza, sino de la construcción de algo nuevo y hermoso sobre las ruinas de lo que había sido destruido. Los encontraron, le dije simplemente. Sofía asintió lentamente. Había crecido varios centímetros durante estos meses, y su rostro había perdido esa expresión ansiosa que tenía cuando llegó a mi casa aquella noche. ¿Cómo te sientes? Aliviada, respondí honestamente. No porque vayan a ser castigados, sino porque finalmente podremos cerrar este capítulo. El juicio se llevó a cabo 3 meses después, en el Palacio de Justicia del centro de la ciudad. Diego se veía mayor, más delgado, con canas que no había notado antes. Natalia había perdido peso, y su elegancia artificial había desaparecido. Rebeca, ahora de 19 años, me miró directamente a los ojos por primera vez en meses cuando entró a la sala. Cuando me llamaron a testificar, no sentí la satisfacción que había esperado. Solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido. Describí los años de manipulación sutil, las mentiras sobre mi salud mental, el plan para robar mi casa y mi dinero, el abuso del fondo fiduciario de Sofía. Hablé con voz calmada y clara, sin drama, solo hechos. «Señora Martínez», preguntó el abogado de Diego durante el contrainterrogatorio. ¿No es posible que su hijo estuviera genuinamente preocupado por su bienestar y que simplemente tomara decisiones equivocadas? No, respondí firmemente. Genuina preocupación no incluye documentos médicos falsificados, robo de cuentas bancarias o planificar la muerte de alguien para acelerar una herencia. El abogado insistió. Pero usted no tiene pruebas directas de que Diego personalmente... Tengo sus emails planificando mi muerte. Lo interrumpí. Tengo grabaciones de él discutiendo cómo dividir mis bienes después de declararme incapacitada. Tengo evidencia de que robó el dinero de Sofía durante años. Eso no es preocupación, es codicia criminal. Cuando Sofía testificó, fue diferente. Su voz era firme pero dolida. Habló de años sintiéndose utilizada, de sospechar que algo estaba mal, pero no saber qué. Habló de la traición de descubrir que las personas que supuestamente la amaban habían estado robando su herencia desde que tenía 3 años. ¿Los perdonas?, le preguntó el abogado defensor de Diego durante el contrainterrogatorio. Sofía pensó largo tiempo antes de responder. «Los perdono por lo que me hicieron a mí», dijo finalmente. «Pero no puedo perdonarlos por lo que le hicieron a mi abuela. Ella no merecía eso». Esas palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. El testimonio más impactante fue el de Rebeca. Había adelgazado considerablemente, y su cabello, que siempre había llevado perfectamente peinado, estaba descuidado. Cuando la llamaron al estrado, caminó lentamente, como si cada paso le doliera.
Señorita Rebeca, comenzó el fiscal, ¿puede describir su participación en el esquema para defraudar a su abuela? Rebeca tomó una respiración profunda. Imité la voz de mi abuela para autorizar transferencias bancarias. Ayudé a buscar documentos importantes en su casa. Participé en conversaciones donde fingíamos preocupación por su salud mental, cuando sabíamos que estaba perfectamente bien. ¿Por qué lo hizo? Porque mis padres me dijeron que era la única forma de salvar a nuestra familia de la ruina financiera. Me dijeron que la abuela no se daría cuenta realmente, que los hogares de ancianos eran lugares agradables, que ella sería feliz ahí. Su voz se quebró. Quería creer que no la estábamos lastimando realmente. ¿En algún momento cuestionó lo que estaban haciendo? Sí, pero papá me dijo que si no ayudaba, toda la familia perdería todo. Dijo que era mi responsabilidad proteger a Sofía, asegurarme de que tuviera dinero para la universidad. Rebeca miró directamente hacia donde yo estaba sentada. Ahora entiendo que estaba usando mi amor por mi hermana para manipularme. ¿Sabía sobre los planes de lastimar físicamente a su abuela? Rebeca palideció. No hasta la noche antes de que huyéramos. Escuché a papá y mamá hablando sobre hacer que pareciera un accidente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto había ido mucho más lejos de lo que pensaba. Cuando el abogado de Diego la contrainterrogó, trató de minimizar su testimonio. ¿No es cierto que está testificando contra sus padres solo para obtener una sentencia más ligera? Estoy testificando porque lo que hicimos estuvo mal, respondió Rebeca con voz firme. Mi abuela me amó incondicionalmente durante 19 años. La traicioné por dinero. Eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Hugo Vargas también testificó después de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Describió cómo Diego lo había contactado inicialmente, cómo habían desarrollado el plan, cómo habían falsificado documentos médicos. ¿Quién propuso originalmente la idea de declarar incapacitada a la señora Martínez?, preguntó el fiscal. Diego Martínez, respondió Hugo sin dudar. Él vino a mi oficina con el plan completamente formado. Dijo que necesitaba acceso a los bienes de su madre, porque ella estaba volviéndose senil, y que sería más fácil para todos si él manejaba sus finanzas. ¿Y la idea de un accidente? Hugo tragó saliva. Eso también vino de Diego. Cuando le expliqué que el proceso legal podía tomar meses y que ella podría resistirse, él sugirió que tal vez sería mejor si ella simplemente no estuviera más en la ecuación. Los alegatos finales fueron devastadores. El fiscal presentó un caso meticuloso mostrando cómo Diego había orquestado todo desde el principio, usando el amor y la lealtad de su familia como armas contra mí. El abogado de Diego hizo un último intento desesperado, argumentando que su cliente había sido llevado a la desesperación por problemas financieros y que sus acciones, aunque incorrectas, nacían del pánico, no de la malicia. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie y leyó los veredictos. En el caso del Estado contra Diego Martínez, en el cargo de conspiración para cometer fraude, encontramos al acusado culpable. En el cargo de malversación de fondos, culpable. En el cargo de conspiración para cometer homicidio, culpable. 1 por 1. Leyó los veredictos para Natalia y Rebeca. Todos habían sido declarados culpables de múltiples cargos. Diego me miró desde la mesa de los acusados cuando leyeron su veredicto. Por un momento vi un destello del niño que había criado, asustado y arrepentido. Pero fue solo un momento. Después apartó la mirada y supe que el hijo que había conocido había muerto mucho antes de que comenzara este juicio. Las sentencias se anunciaron una semana después. Diego recibió 12 años de prisión. Natalia recibió 10 años. Rebeca, por su cooperación y su edad, recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3. Hugo Vargas, que había cooperado completamente, recibió 3 años y fue permanentemente inhabilitado para ejercer la abogacía.
Cuando salimos del juzgado después de las sentencias, los periodistas nos rodearon. Sofía se pegó a mi lado mientras las cámaras destellaban. «¡Señora Martínez!», gritó un reportero. «¿Cómo se siente ahora que se ha hecho justicia?». «Me siento triste», respondí honestamente. «La justicia no devuelve a las personas que amaba, solo asegura que otros no sufran lo mismo. ¿Hay algo que le gustaría decir a otras personas mayores que puedan estar en situaciones similares? Confíen en sus instintos», dije. «Si algo se siente mal, probablemente lo está. Y nunca tengan miedo de pedir ayuda, incluso si viene de los lugares más inesperados». Esa noche, de vuelta en casa, Sofía y yo nos sentamos en el jardín mientras el sol se ponía. Habíamos ganado, pero la victoria se sentía hueca. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. «Vamos a vivir», respondí. «Vamos a ser felices. Y vamos a asegurarnos de que nunca más permita que nadie use el amor como un arma en mi contra». «¿Alguna vez los perdonarás completamente?». «Tal vez a Rebeca, algún día. Era muy joven y fue manipulada. Pero Diego y Natalia…», negué con la cabeza. «Hay algunas traiciones que son imperdonables». Sofía asintió, entendiendo. A los 17 años, había aprendido lecciones sobre la familia y la lealtad que esperaba que nunca tuviera que usar. El capítulo más oscuro de mi vida había terminado, pero había sobrevivido. Y tenía a Sofía. Era suficiente para empezar de nuevo. 2 años después, Sofía se graduó de la escuela secundaria como la mejor estudiante de su clase. Había recibido una beca completa para estudiar ingeniería en una universidad prestigiosa. La noche de su graduación preparé una cena especial y saqué la vajilla buena que había estado guardando para ocasiones especiales. «Abuela», dijo Sofía mientras brindábamos con vino espumoso, «¿alguna vez te arrepientes de haber luchado contra ellos?». «Nunca», respondí sin dudar. «No solo porque tenía derecho a proteger lo que era mío, sino porque tenía el deber de protegerte a ti. Y tenía el deber de enseñarte que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando vienen de personas que supuestamente nos aman. ¿Qué crees que habría pasado si no hubieras luchado? Estarías en un hogar de acogida en algún lugar, sin dinero para la universidad, sin saber la verdad sobre tu herencia. Y yo estaría en un asilo, medicada hasta la inconsciencia, mientras ellos vivían en mi casa gastando nuestro dinero». Sofía asintió pensativamente. «¿Sabes lo que más me impresiona de todo esto?». «¿Qué?». «Que nunca actuaste por venganza. Todo lo que hiciste fue por protegernos. Incluso cuando podrías haber sido cruel, elegiste ser justa». Sus palabras me llenaron de una paz que había estado buscando durante años sin saberlo. Durante el verano antes de que Sofía comenzara la universidad, recibimos noticias inesperadas. Rebeca había sido liberada en libertad condicional después de cumplir solo 2 años de su sentencia por buena conducta. Había estado asistiendo a terapia psicológica y había completado su educación secundaria en prisión. «¿Quiere verla?», preguntó Carmen, la trabajadora social que aún nos visitaba ocasionalmente para verificar el bienestar de Sofía. «No lo sé», admití. «¿Tú qué opinas, Sofía?». Mi nieta había madurado considerablemente durante estos 2 años. Ya no era la adolescente asustada que había arriesgado todo para salvarme. Ahora era una joven segura de sí misma con planes claros para su futuro. «Creo que deberías hablar con ella», dijo finalmente. «No para perdonarla necesariamente, sino para cerrar ese capítulo completamente». Acepté encontrarme con Rebeca en un café neutral del centro de la ciudad. Carmen estaría presente como mediadora, y Sofía vendría conmigo para apoyo moral. Rebeca llegó puntual, vestida con ropa sencilla pero limpia. Había perdido el peso que había ganado en prisión, y su cabello estaba cortado en un estilo corto y práctico. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa expresión calculadora que recordaba. Parecían más grandes, más honestos, como si hubiera visto cosas que la habían cambiado profundamente. «Abuela Isabel», dijo cuando se acercó a nuestra mesa. «Gracias por aceptar verme. Rebeca,
respondí simplemente. Se sentó enfrente de mí, manteniendo las manos sobre la mesa donde pudiera verlas. Era un gesto consciente, como si quisiera demostrar que no tenía nada que ocultar. «Quiero pedirte perdón», comenzó. «No porque espere que me perdones, sino porque necesito que sepas que entiendo completamente lo que hice y por qué estuvo mal. Continúa», dije. «Durante estos 2 años he tenido mucho tiempo para pensar. He hablado con psicólogos, he leído libros, he conocido a otras personas que hicieron cosas terribles por las razones equivocadas». Su voz era calmada, sin el dramatismo que recordaba de antes. «Me di cuenta de que no fui víctima de la manipulación de mis padres. Fui cómplice porque elegí serlo». «¿Por qué elegiste serlo?» «Porque era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la verdad de que estábamos arruinados financieramente. Porque quería las cosas bonitas que el dinero podía comprar. Porque era cobarde». Se detuvo. Tomó una respiración profunda. «Y porque no valoraba lo suficiente el amor que me habías dado durante toda mi vida». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Qué planeas hacer ahora?» «Estoy trabajando en una panadería. No es glamoroso, pero es honesto. Estoy tomando clases nocturnas para terminar mi educación. Estoy pagando restitución por el dinero que robé, aunque me tome el resto de mi vida». Miró directamente a Sofía. «Y estoy tratando de convertirme en alguien de quien puedas estar orgullosa algún día, aunque entiendo si nunca quieres tener una relación conmigo». «¿Has tenido contacto con tus padres?», pregunté. «No. Diego todavía insiste en que todo fue culpa de otros. Natalia está en negación completa. Ninguno de los dos ha aceptado realmente lo que hicimos». Su expresión se entristeció. «Pensé que la prisión los cambiaría, pero algunos daños son demasiado profundos para sanar». Permanecimos en silencio durante varios minutos. Carmen tomaba notas discretamente, permitiendo que procesáramos la conversación a nuestro propio ritmo. «¿Qué quieres de nosotras?», pregunté finalmente. «Nada», respondió Rebeca inmediatamente. «No espero perdón. No espero una relación. Solo quería que supieras que el tiempo en prisión no fue desperdiciado para mí. Aprendí quién soy realmente cuando no tengo dinero, cuando no tengo a mis padres diciéndome qué hacer, cuando tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones sola». «¿Y quién eres?», preguntó Sofía. «Alguien que cometió errores terribles, pero que quiere pasar el resto de su vida tratando de compensarlos. No a ustedes necesariamente, porque entiendo que ese daño puede ser irreparable, sino al mundo en general». Después de que Rebeca se fuera, Sofía y yo caminamos por el parque donde nos habíamos encontrado secretamente hace 2 años y medio. Mucho había cambiado desde entonces. «¿Qué piensas?», pregunté. «Creo que está genuinamente arrepentida», dijo Sofía lentamente. «Pero también creo que el arrepentimiento no borra automáticamente las consecuencias». «¿La perdonas?». «Estoy trabajando en ello. Pero el perdón es un proceso, no un evento. Y no significa que tengamos que tener una relación con ella». Tenía razón. Sofía había desarrollado una sabiduría emocional que me impresionaba constantemente. Unos meses después, recibí una carta de Diego desde la prisión. Era la primera comunicación directa que había tenido con él desde el juicio. «Querida mamá», comenzaba, «sé que no merezco tu respuesta, pero necesito que sepas algunas cosas. Primero, lamento profundamente todo lo que hice. No hay excusas para mis acciones. Segundo, estoy orgulloso de que lucharas. Criaste a un hijo débil que perdió el rumbo, pero eso no fue culpa tuya. Fueron mis decisiones, mi codicia, mi cobardía. Y tercero, cuida bien a Sofía. Ella es mejor persona de lo que yo jamás fui». Guardé la carta sin responder. No estaba lista para esa conversación, y tal vez nunca lo estaría. Cuando Sofía comenzó la universidad, mantuvimos contacto regular por videollamadas. Ver su dormitorio decorado con fotos familiares donde solo aparecíamos ella y yo me llenó de una melancolía agridulce. Éramos una familia pequeña, pero éramos una familia real.
¿Te sientes sola?, me preguntó durante una de nuestras llamadas. A veces, admití, pero prefiero la soledad honesta a la compañía falsa. ¿Alguna vez consideras volver a casarte o tener más relaciones familiares? A mi edad, es más probable que forme amistades verdaderas que romances. Pero sí, estoy abierta a nuevas conexiones, siempre y cuando sean auténticas. De hecho, había comenzado a participar más en actividades comunitarias. Me uní a un club de jardinería donde conocí a personas de mi edad que compartían intereses similares. También empecé a ser voluntaria en un centro para víctimas de abuso financiero, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Una tarde, mientras trabajaba en mi huerto trasero, mi vecina Carmen se acercó a la cerca que dividía nuestras propiedades. Isabel, he estado pensando en lo que pasaste hace unos años. Quería decirte que admiro tu fortaleza. Gracias, Carmen. Mi hermana está pasando por algo similar con su hijo. Él está presionándola para vender su casa y mudarse a un lugar más barato. Dice que es por su propio bien, pero ella sospecha que hay motivos financieros. Carmen se veía preocupada. ¿Podrías hablar con ella? Por supuesto. Esa conversación llevó a otras, y antes de darme cuenta, me había convertido en una especie de consejera informal para personas mayores en situaciones de abuso financiero familiar. No era algo que había buscado, pero se sentía como una extensión natural de mi propia experiencia. Durante las vacaciones de invierno, Sofía regresó a casa para pasar tiempo conmigo. Había crecido aún más durante su primer semestre universitario. No físicamente, sino en confianza y perspectiva. Abuela, me dijo una noche mientras cenábamos, quiero que sepas que todo lo que logro en la vida es gracias a ti, no solo por proteger mi dinero, sino por enseñarme que tengo derecho a establecer límites, incluso con la familia. Tú salvaste mi vida primero, le recordé. Sin esa llamada de medianoche, sin tu valentía para grabar esas conversaciones, yo estaría muerta o en un asilo. Éramos un buen equipo, dijo sonriendo. Todavía lo somos. Esa noche, mientras Sofía estudiaba para sus exámenes finales, me senté en mi sala mirando las nuevas fotografías que había agregado a las paredes. Fotos de Sofía en su graduación, en su dormitorio universitario, en eventos familiares que habíamos creado juntas. Había reemplazado las viejas fotos familiares con estas nuevas memorias, más pequeñas en número, pero más auténticas en espíritu. El teléfono sonó. Era una llamada internacional. Señora Martínez, soy Patricia Ruiz, del Consulado Español en México. Tenemos información sobre Natalia Hernández. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de información? Murió la semana pasada en un accidente de tráfico en Guadalajara. Dado que usted fue mencionada en documentos legales relacionados con su caso, pensamos que debería saberlo. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacía. Natalia había muerto lejos de casa, lejos de su familia, viviendo bajo una identidad falsa. No sentí alegría por su muerte, pero tampoco tristeza. Solo una sensación de que un capítulo que creía cerrado finalmente había terminado. No le conté inmediatamente a Sofía. Esperé hasta la mañana siguiente, cuando estuviera descansada y pudiera procesar la noticia adecuadamente. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó después de contarle. No lo sé, admití. Es extraño. Durante tanto tiempo fue una presencia tan grande y amenazante en nuestras vidas. Ahora simplemente no existe más. ¿Crees que Diego sabe? Probablemente. La notificarán en la prisión. No recibimos ninguna comunicación de Diego sobre la muerte de Natalia, lo cual no me sorprendió. Habíamos construido nuestras vidas separadas de las suyas, y su duelo, si existía, no era nuestro problema. La vida continuó, más tranquila pero también más auténtica que antes. Había aprendido a valorar la calidad sobre la cantidad en las relaciones humanas. Tenía a Sofía, tenía a mis amigos del club de jardinería, tenía a las personas que ayudaba a través de mi trabajo voluntario.
Era una vida más pequeña numéricamente, pero infinitamente más rica emocionalmente. Una tarde de primavera, mientras Sofía y yo plantábamos flores en el jardín trasero, ella hizo una observación que me quedó grabada. «Abuela, ¿te das cuenta de que somos las únicas sobrevivientes de nuestra familia original?» Tenía razón. Diego estaba en prisión. Natalia estaba muerta. Rebeca estaba tratando de reconstruir su vida desde cero. Solo quedábamos nosotras dos. «No», le respondí. «Somos las fundadoras de nuestra nueva familia. La diferencia es importante». Sofía sonrió. «Me gusta esa perspectiva. Además», agregué, «las familias no se definen solo por la sangre. Se definen por el amor, la lealtad y la voluntad de sacrificarse unos por otros. En esa definición, somos una familia muy fuerte». Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. Había sido doloroso. Había requerido más coraje del que sabía que tenía. Había costado relaciones que una vez valoré. Pero también me había enseñado que merecía respeto, que tenía derecho a vivir con dignidad y que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Más importante aún, le había enseñado a Sofía que nunca debía permitir que nadie usara el amor como una excusa para el abuso. Sin importar quién fuera esa persona o cuán cercana hubiera sido alguna vez, esas lecciones valían todos los dolores que habíamos soportado para aprenderlas. Ahora, 5 años después de aquella noche que cambió todo, vivo sola en mi casa. Pero no me siento sola. Sofía me visita cada fin de semana cuando no está estudiando. Hemos convertido el jardín trasero en un huerto próspero. Tengo nuevos amigos en el centro comunitario para personas mayores. He aprendido a usar una computadora y mantengo correspondencia regular con mi hermana, que se recuperó completamente de su enfermedad. Mi dinero está seguro en inversiones prudentes que me permiten vivir cómodamente sin preocuparme por el futuro. El dinero de Sofía está en un fondo fiduciario que ella administrará completamente cuando se gradúe de la universidad. Ya no hay secretos entre nosotras, ya no hay documentos ocultos, ya no hay miedos sobre quién tiene acceso a qué. A veces pienso en Diego, Natalia y Rebeca. Diego saldrá de prisión dentro de 7 años y vivirá en otra ciudad, trabajando en construcción y cumpliendo con su libertad condicional. No hemos hablado desde el juicio, y probablemente nunca lo haremos. Natalia descansa en paz en un cementerio mexicano, bajo un nombre que no era el suyo. Rebeca terminó su programa de restitución y aparentemente está estudiando en una universidad comunitaria bajo su propio nombre. No los odio. El odio requiere demasiada energía, y he aprendido a usar mi energía para cosas más importantes. Cuidar mi jardín, cocinar para Sofía, leer los libros que siempre quise leer, escribir cartas a amigos antiguos, ayudar a otras personas que enfrentan situaciones similares a la que yo viví. Esta mañana, mientras regaba los tomates que Sofía y yo plantamos juntos, mi vecina me comentó que había visto a una mujer joven merodeando cerca de mi casa durante los últimos días. La descripción sonaba como Rebeca. Parte de mí espera que toque a mi puerta. Parte de mí espera que no lo haga. He aprendido que el amor real no es ciego ni incondicional. El amor real requiere respeto mutuo, honestidad y la voluntad de hacer sacrificios por el bienestar del otro. Lo que mi familia me había ofrecido no era amor, era dependencia tóxica disfrazada de afecto. El verdadero amor significa establecer límites saludables. Significa decir no cuando es necesario. Significa proteger a las personas vulnerables, incluso cuando eso requiere confrontar a quienes supuestamente las aman. Significa elegir la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Cuando Sofía se case algún día, cuando tenga sus propios hijos, les enseñará las lecciones que aprendimos juntas durante estos años difíciles. Les enseñará que la familia no es solo sangre, sino elección. Les enseñará que el silencio frente al abuso no es amor, sino cobardía. Les enseñará que a veces proteger a las personas que amas
Significa estar dispuesta a decir no, incluso cuando duele. Ayer Sofía me trajo flores del jardín de su universidad, rosas blancas que había cultivado en su clase de botánica. Las puse en el florero de cristal que había sido de mi madre, el mismo florero que Natalia había querido vender, junto con todo lo demás. «Para la mujer más valiente que conozco», me dijo cuando me las dio. No me siento valiente. Me siento como una mujer que hizo lo que tenía que hacer para proteger lo que era importante. Pero tal vez eso es lo que significa ser valiente. No la ausencia de miedo, sino la acción correcta a pesar del miedo. Durante estos años, he aprendido que la traición familiar es una de las heridas más profundas que una persona puede sufrir. Cuando quienes supuestamente nos aman nos traicionan, no solo perdemos a esas personas, sino que también perdemos nuestra fe en nuestro propio juicio. Comenzamos a dudar de nuestra capacidad para distinguir entre el amor real y la manipulación. Pero también he aprendido que es posible sanar de esa traición. No significa olvidar lo que pasó o pretender que no importa. Significa reconocer que su comportamiento era un reflejo de sus defectos de carácter, no de nuestro valor como personas. He aprendido que merezco relaciones basadas en el respeto mutuo y la honestidad. He aprendido que mi bienestar emocional y financiero importan. He aprendido que tengo derecho a vivir mis últimos años con dignidad, rodeada de personas que genuinamente se preocupan por mí. Más importante aún, he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 72 años, construí una nueva vida sobre las cenizas de la antigua. Establecí nuevas relaciones, desarrollé nuevos intereses, encontré nuevas formas de contribuir al mundo. Mi trabajo voluntario con víctimas de abuso financiero me ha mostrado que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, puede ayudar a otros. He hablado en conferencias sobre los derechos de las personas mayores. He escrito artículos para revistas especializadas sobre las señales de advertencia del abuso familiar. He ayudado a docenas de personas a reconocer y escapar de situaciones similares a la mía. Cada persona que ayudo le da un nuevo significado a mi sufrimiento. Cada familia que salvo de la destrucción hace que valga la pena haber luchado por la mía, aunque no haya podido salvarla. Sofía se gradúa de la universidad el próximo año con honores en ingeniería. Ha conseguido ofertas de trabajo de empresas prestigiosas. También ha conocido a un joven llamado Alejandro, que parece genuinamente bueno y que me trata con el respeto que merezco. Cuando me preguntó si podía pedirle matrimonio a Sofía, le dije que esa era decisión de ella, pero que tenía mi bendición si ella lo elegía. ¿Qué consejo le daría a mi nieta para su matrimonio? Me preguntó. Que nunca permita que nadie use su amor como excusa para controlarla o aprovecharse de ella, respondí. Que mantenga su independencia financiera, que confíe en sus instintos y que recuerde que el verdadero amor la hará sentir más fuerte, no más débil. Esta noche, mientras escribo estas últimas palabras en mi diario, puedo escuchar el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas de la casa que casi perdí. Sofía está arriba estudiando para sus exámenes finales. El té de manzanilla se enfría en la mesa a mi lado. Todo está silencioso, seguro y en su lugar correcto. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera descubierto la traición de mi familia. Probablemente estaría muerta o en un asilo, medicada hasta la inconsciencia, mientras ellos vivían en mi casa gastando mi dinero. Sofía estaría en algún hogar de acogida, sin saber la verdad sobre su herencia, sin tener los recursos para construir el futuro brillante que se merece. En lugar de eso, ambas somos libres, somos independientes, somos fuertes, somos supervivientes. La llamada de medianoche de Sofía hace 5 años me salvó la vida en más de un sentido. Me salvó de la muerte física que Diego y Natalia estaban planeando, pero también me salvó de una muerte emocional lenta que habría ocurrido si hubiera permitido que me controlaran. Esa noche aprendí que nunca es demasiado tarde para luchar por tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no.
Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi historia no es solo sobre una abuela que fue traicionada por su familia. Es sobre una mujer que se negó a ser víctima. Es sobre una nieta que tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando importaba. Es sobre la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación emocional. Es sobre el poder de la verdad para liberarnos, incluso cuando esa verdad es dolorosa. Es sobre la posibilidad de construir algo hermoso sobre las ruinas de algo que una vez amamos. Mañana será otro día en mi nueva vida. Sofía y yo plantaremos más flores en el jardín. Cocinaré su comida favorita. Tal vez reciba una llamada de alguien que necesite ayuda para escapar de una situación de abuso familiar. Tal vez escriba otra carta a un legislador sobre los derechos de las personas mayores. Lo que no haré es lamentar haber luchado. Lo que no haré es desear haber sido más complaciente, más silenciosa, más fácil de controlar. Porque al final del día, prefiero vivir con la verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Y esa elección, esa pequeña pero poderosa elección de elegir la dignidad sobre la paz falsa, ha hecho toda la diferencia en el mundo.